Fútbol, muchas de las cosas que servimos en la casa, Ana Cristina, son papitas y cosas de paquete que después de la normatividad de los sellos terminaron siendo rechazadas en muchas casas. Sí, así es, Camila. Esos sellos son muy importantes y han funcionado en muchos países porque esos sellos, sobre todo, pues a las personas que somos las que mercamos en la casa, nos dan unos indicios sobre pues las propiedades nutricionales. Pero la cosa, Camila, es que como siempre, echa la norma, echa la trampa. Y lo que hemos visto es que se está empezando, ya se están empezando a detectar una serie de irregularidades que están al lado de los sellos y le cuento algunas de ellas. Por ejemplo, ponen el sello de que tiene exceso de tal cosa y al lado ponen un letrero grande que dice tiene vitaminas y minerales, o lo ponen difuminado o ponen distintas cosas para engañar. Ana Cristina, la interrumpo porque en estos momentos tenemos gol de Alemania en el partido España-Alemania. Acaban de meter los teutones, como dicen los narradores y los periodistas deportivos. Minuto 88, Sebastián. Se estaba muriendo el partido, minuto 88, ya se había salvado España en 2 veces, estaba encima de Alemania. Florian Wirtz, volante talentosísimo del Bayer Leverkusen, Julian Nagelsmann, celebra 1-1, nos vamos a la largue por ahora, Camila. Es decir, si quedan empatados se van a la larga y después de la larga se van a penaltis. Sí. El alargue son 15 y 15, o sea, media hora más de partido a los que les gusta el fútbol. Sí. Están revisando a ver si hay fuera de lugar, creo que no, la jugada es legítima, centro atrás para Wirtz y bueno, 1-1. 1-1 y Ana Cristina, a muchos que iban por la selección española se le estaban atragantando las papitas de los que usted dice que están haciendo trampas con la ley de los sellos, precisamente por cuenta de que necesitan meterle otros ingredientes para no perder las ventas con los usuarios. Sí, yo le dije, Camila, al principio de este programa que es sello de calidad de Alemania. Pero vea, volviendo a lo de los sellos, hay una serie de asuntos que son trampas sutiles, de poner colores que se confunden con el color del sello, de ponerlos en lugares estratégicos para que no se vea bien, o poner letreros como rico en fibra. Es decir, hay compañías de alimentos que están buscando cómo matizar, no, sino invisibilizar el trabajo que deberían estar haciendo los sellos o para lo que están diseñados los sellos. Bueno, decir trampa es una manera de verlo, creo que también otra manera de verlo es decir que las empresas se están adaptando a su realidad, pero hay alguien que desde el principio empezó a criticar, Camila, pues las posibles grietas que podía tener tanto esta ley de los sellos como la ley del impuesto saludable. Es una persona que conoce el sector y con columnas de opinión, con tweets, con diferentes entrevistas, empezó a advertir que esto podía pasar y por eso lo tenemos en línea. Quiero saludar a Thierry Weiss, diría analista político, pero en este caso empresario pyme del sector de alimentos. Thierry, muy buenas tardes, bienvenido a Blue. Hola Sebastián, hola Camila, hola Ana, buenas tardes. Sí, en efecto, quiero hablar como empresario de la industria, ¿no? Porque además me gusta que tus oyentes tengan claro que yo hago parte de un sector que es de los afectados por este tipo de normas. Thierry, entonces le pregunto sobre estas dos visiones que hay en la mesa de trabajo, la de Ana Cristina que dice que las empresas, como por ejemplo las de las papitas, Todo Rico y demás, están haciendo trampa poniendo otros ingredientes para pasarse por la faja la ley de los sellos, y Sebastián que dice no es trampa, es simplemente ajustándose frente a una normatividad que les pusieron porque las empresas tienen que sobrevivir. ¿Usted qué opina? Bueno, separemos porque creo que hay dos cosas aquí que estamos confundiendo. La primera tiene que ver con las normas de los sellos tienen unas especificaciones bastante claras, es decir, poner el sello en el lugar equivocado, cambiarle el tamaño, etcétera, ese tipo de cosas están explícitamente prohibidas por la norma, así que ahí creo que sí se podría hablar de trampa, pero eso no es, digamos, una trampa sutil, es simplemente algo que no está contemplado por la norma y que podría eventualmente ser sancionado por parte de las autoridades. La otra cosa que está sucediendo, que hemos empezado a notar, pero yo lo advertí ya hace más de año y medio, yo escribí 2 columnas sobre este tema, es que este tipo de normas, obviamente los mercados se ajustan. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído hablar del impuesto a las ventanas, no sé si de pronto alguien en la mesa sabe esa historia. No. De pronto que tiene vínculos con el Reino Unido. Bueno, en Inglaterra en el siglo XVII y en el siglo XVIII
quisieron ponerle una especie de impuesto predial a la gente, pero no sabían cómo cobrarle, cuál era el valor de las casas en esos tiempos que no había catastro. Entonces decidieron que te cobraban el impuesto de acuerdo al número de ventanas que tuviera tu casa. ¿Qué pasó rápidamente? Que la gente empezó a clausurar las ventanas de las casas y a construir casas sin ventanas para poder eludir el impuesto, lo cual simplemente cumplía con la norma. Se adaptaron, generaron unas condiciones de vida insalubres, pero eso fue lo que sucedió. ¿Qué está pasando aquí? Desde el comienzo, personas como yo dijimos que la industria se iba a adaptar a estos impuestos. Entonces, cuando hay una firma que reformula sus productos para evadir, ya sea el impuesto al ultraprocesado, para evadir pagarlo, o los sellos frontales, hay dos maneras de verlo. Ustedes lo pueden ver como una trampa si quieren, pero yo lo que diría es que esa industria simplemente está haciendo exactamente lo que el gobierno, lo que el Estado le dijo que haga. El Estado le dijo, mire, si usted tiene más de X% de sal por un cierto número de gramos o de calorías de producto, usted tiene que poner un sello. Se supone, se sobreentiende que esa norma apunta a que el contenido de sal se reduzca, y esa firma pues lo que hace es reducir ese porcentaje de sal, justamente para no colocar un sello que esa firma considera que la afecta comercialmente. Thierry, por ejemplo, algunas de las cosas que algunos medios, diría, criticando ese sistema de adaptación de las empresas es reduciendo el porcentaje de sodio, de sal, de azúcares saturadas, de, por ejemplo, citan a Todo Rico, que este es ese paquete que todos conocemos que tiene chicharrón, platanitos, papas, pero lo reemplazan por más calorías, pero como la caloría no está penalizada por un sello, entonces al final ese paquete termina teniendo el doble de calorías, pero menos sodio, azúcares. Eso, desde el punto de vista alimenticio y para las empresas, ¿qué supone esa nueva realidad? ¿Qué le supone al usuario, a nosotros? Eso es una reformulación, Sebastián, que yo, de nuevo, quiero volver a insistir en que esto se dijo en su momento. ¿Y por qué lo digo? Porque es que desde el comienzo nos pareció que la ley estaba quedando muy, muy mal hecha. Era una ley, digamos, que deja satisfechas a algunas personas que la escribieron, porque piensan, bueno, mira, no queremos reducir la incidencia de ciertos nutrientes en la cadena, en el mercado colombiano. Entonces las personas quedan satisfechas porque sienten que hicieron algo, pero en ningún momento se pusieron a considerar en las repercusiones, digamos, la segunda derivada de esa ley cuál iba a ser, y también me parece que lo hicieron sin haber consultado con gente de la industria y sin haber tenido en cuenta toda la gran historia económica que hay alrededor de las consecuencias no intencionadas de las normas. Pero entonces sí, por esa ley que quedó mal hecha, que ustedes de la industria de alimentos, porque es importante contar el sesgo, dice, desde esa ley que quedó mal hecha quiere decir que ahora incluso esos alimentos que no tienen sello y que otrora los tendrían por los ingredientes que tenían antes, hoy son más dañinos que antes. Camila, la palabra dañino tiene un peso y hablar de un alimento más dañino que otro, pues tendríamos que entrar a considerar casos específicos y tendríamos que entrar a considerar cuáles son los ingredientes de esos alimentos. Pero sí puedo hacer la siguiente generalización que la hice en una de las dos columnas que le dediqué a este tema. Este tipo de normas, la de los sellos y el impuesto a los alimentos ultraprocesados, termina favoreciendo, o mejor dicho, voy a decirlo de otra manera, termina desfavoreciendo en cada categoría de productos, postres, tortas, salchichas, embutidos, etcétera. Cada categoría de productos afectada termina desfavoreciendo a las versiones más caseras, más naturales, más artesanales, más orgánicas en cada categoría, y termina favoreciendo a las versiones más industriales. Pero entonces yo sé que usted dice que no se puede decir más dañino o no, pero sí es cierto que para el organismo, y eso se lo dirá cualquier nutricionista, es mucho peor ingerir elementos químicos que productos más orgánicos, así sea azúcar. Y así pues sea harina y sean mucho más calóricos, como la mantequilla. Te doy la razón un poco a mi manera y en mis términos. Yo creo que el consumidor tiene una preferencia por cierto tipo de productos. Yo creo que el consumidor prefiere alimentos más naturales, como dices tú, con menos químicos, con menos aditivos, con menos conservantes, con menos colorantes, con menos mejorantes, con menos emulsificantes, con menos antioxidantes, etcétera. Yo creo que esa es una realidad. Independiente de que la mayoría de esas sustancias no son consideradas perjudiciales para la salud por la OMS, yo sí creo que el consumidor tiene una preferencia por ese tipo de alimentos. Entonces yo sí creo que tenemos que hablar que aquí se está perjudicando la utilidad del consumidor más allá de la salud, porque el consumidor quisiera poder comerse un alimento también no solamente más casero, sino también más rico. Es que reducir la comida a la nutrición es como reducir el sexo a la procreación.
Acá hay una pérdida de utilidad para el consumidor porque los productos que son más artesanales, más caseros, repito esas palabras, más naturales, terminan siendo impactados diferencialmente por estas normas en beneficio de los productos que son más industriales. Dicho de otra manera, la norma que le pone impuestos, por ejemplo, a los ultraprocesados en Colombia termina favoreciendo los productos más procesados por encima de los menos procesados. Pero entonces, Thierry, ¿cuál es la vía para corregir esto? Es decir, ¿desde qué instancia o cómo se puede corregir esto? Pues yo creo, Ana Cristina, que habría que hacer, pues primero soy la persona equivocada a la cual hacerle esa pregunta porque en mi opinión estos impuestos no deberían existir. Yo pienso que están restringiendo la libertad de consumo de las personas. Creo que hay muchos ejemplos de países en el mundo donde estos impuestos no existen y no está pasando nada con eso. En Europa es muy común comer preparaciones de repostería, embutidos, etcétera, y no tienen no tienen el impuesto a los ultraprocesados, por lo menos que se ha inventado en Colombia. Entonces no soy la persona más indicada para recomendar alternativas. Sin embargo, puedo esbozar lo siguiente. Yo creo que hay que rediseñar este tipo de políticas, no solamente impuestos, porque no se trata solo de impuestos, también sellos, también otras cosas que se puedan hacer. Rediseñar este tipo de políticas, no solamente de esta manera como impulsadas por una especie de puritanismo nutricional, sino mirando a ver cómo hacemos para incentivar mejores prácticas de producción de alimentos. Entonces, ¿qué pasa si de pronto en cada categoría, como existen en tantos países europeos, que son famosos por su gastronomía, España, Francia, Italia, etcétera, creamos sellos, creamos denominaciones, creamos alguna manera de identificar aquellos productos que son elaborados bajo unas condiciones de procesamiento mínimas, bajo unas condiciones de procesamiento sanas, utilizando ingredientes naturales, etcétera? Yo creo que eso sería una mejor manera de incentivar una mejor calidad de lo que consumen los colombianos. Además, Camila y Thierry, por ejemplo, usted coge un paquete de achiras huilenses. Usted va a ver los ingredientes. Que son deliciosas. Esto tiene almidón de sagú, cuajada, huevos y sal. No tiene nada más. Ingredientes buenos, no ultraprocesados. Pero usted va a ver el etiquetado frontal. Tiene 3 sellos. Exceso en grasas trans, saturadas y sodio. Señor. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me gusta usar mucho. Un salchichón de tienda, que yo no tengo nada en contra de los salchichones de tienda, me encantan. Tiene muchísimos ingredientes porque es un producto elaborado industrialmente y necesita cumplir con un nivel de precio pues relativamente competitivo, por lo tanto eso se utiliza en una cantidad de ingredientes que se usan en la industria de alimentos para poder bajar costos. Ese producto es considerado por la norma igual de nocivo que un jamón ibérico español que tiene 2 ingredientes que son carne de cerdo y sal, y a veces dicen los italianos que un tercer ingrediente que es tiempo. A mí no me parece que sea correcto, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, esos 2 productos están en la misma categoría, están penalizados de la misma forma, a pesar de que uno tiene muchísimos más ingredientes sintéticos, tiene colorantes, tiene conservantes, etcétera. En el otro caso, estamos hablando de un producto además que tiene mínimo proceso, el caso del jamón ibérico que les describía, y que muchas personas, sobre todo en Europa, lo consideran una cosa perfectamente sana y perfectamente nutritiva, y que es perfectamente compatible con una dieta saludable. Ese tipo de cosas me parece, ese tipo de distorsiones que creó esta norma en Colombia, me parece que es una de las razones por las que yo digo que esa norma quedó muy mal hecha. Pues Thierry, mil gracias por hablar con nosotros aquí en medio del fútbol y del partido Alemania-España, que ya está en el alargue, 91 minutos 30 segundos. Y si bien la norma, pues como usted menciona, pues debería cambiarse según su opinión, lo que sí podemos hacer nosotros los consumidores entonces es, si ya no nos fijemos solo en los sellos, sino también en los ingredientes, que mucho más importante que cualquier otra cosa. Thierry, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila. Si me permites decir una última cosa, lo que tú acabas de decir es absolutamente clave. Hay que fijarse más en los ingredientes que otras cosas. Si el producto que usted va a consumir tiene ingredientes naturales que usted reconoce, que usted los nombres los conoce, se está comiendo algo perfectamente sano. Eso es lo más importante. Lleno de sustancias exóticas, ahí estamos hablando de otra cosa. Esa es la clave más importante. Si usted lee los ingredientes de un producto y hay unos que no conoce, y ni no sabe se lo coma. pronunciar, ni sabe pronunciar, no se los coma. Los que usted conoce, esos comas el producto. Thierry, mil gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. A ustedes, gracias. Así seguimos nosotros. Mil gracias por estar conectados.